Gracias por seguir en nuestra sintonía. Somos Comunidad al Día. Como le adelantábamos, vamos a hablar de este problema que preocupa a todos los salvadoreños, el asesinato de mujeres, el feminicidio. Vamos a dejarlos con esta nota introductoria. El compañero de vida dio muerte violenta a su compañera de vida, quien se encontraba acostada en su cama. Llega él y le dispara. Ese es el final de muchas mujeres en El Salvador después de haber sufrido violencia física y psicológica, ya sea por su compañero de vida o alguien cercano. Mujeres como usted, como su vecina, como su madre, incluso su hija, podría ser la siguiente víctima. El delito de homicidio y feminicidio, siempre cometidos contra mujeres, son diferenciados únicamente por mediar motivos de odio y menosprecio y pueden ser castigados con 30 y 50 años de prisión. En 2017, El Salvador llegó a encabezar la lista de países más peligrosos para las mujeres a nivel latinoamericano. En esta fecha, se registraron 10.2 homicidios por cada 100.000 mujeres, totalizando 2.795 casos y superando a países como Brasil, Guatemala y República Dominicana. Hasta mayo de 2019, las autoridades de la policía registran 120 casos de feminicidio a nivel nacional, siendo los departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión los que más reportan. Pese a existir diferentes mecanismos para penalizar los casos de feminicidio como la Ley para una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana contra la Violencia de la Mujer y el Código Penal, pocos son los casos que se llevan a los tribunales y más aún en los que se logra una condena, debido a que muchas veces el Ministerio Público no cuenta con las pruebas suficientes, aunque otros sectores consideran que esa situación podría cambiar con el trabajo que desarrolla el Instituto de Medicina Legal como ente encargado de practicar pruebas pertinentes con relevancia penal en sus áreas de psicología, laboratorio y psiquiatría, siendo un recurso que permite perfeccionar las técnicas de investigación para robustecer probatoriamente cada uno de los hechos y encarcelar de esta forma a los responsables. Christopher Cornejo, Comunidad al Día. Gracias a Christopher Cornejo por la nota introductoria y ese precisamente es el tema que vamos a estar tratando hoy con el abogado de la República, Carlos Quintanilla, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa Comunidad al Día. Bienvenido. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Porfirio. Tengan todos muy buenas tardes, amigos que nos ven desde sus hogares o donde se encuentren. Y sí, efectivamente, el día de hoy es importante, dadas este tipo de noticias, poder nosotros indagar qué es lo que pueda estar pasando, qué está sucediendo en nuestro país, porque todos sabemos que tenemos todo un cuerpo legal que ha venido a fortalecer esta alta criminalidad que se da con la mujer. Y eso no es solamente de nosotros, sino que además podemos verlo en toda la región latinoamericana, desde México hasta Argentina. No somos una excepción, al contrario. Estamos analizando que en todos estos países latinoamericanos se da mucho esto, pero aparentemente, ¿qué es lo que está sucediendo con estas políticas del Estado que pretenden que esta tasa al menos se reduzca y si es que no pueda llegar a la nulidad, pues porque debe de protegerse lo que son los derechos de la mujer? Entonces, el problema es que esto está siendo analizado únicamente bajo una de las alternativas que yo he llegado a considerar como la más fácil para los estados, lo que yo denomino como política de terror del Estado. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que el Estado pretende reprimir este tipo de delitos única y exclusivamente incrementando la penalidad atribuida en el caso en particular para el feminicidio, que es el que ahora abordamos, y efectivamente vemos que no tiene un resultado específico. Por lo tanto, es importante verificar que este es un tema que tiene es un fenómeno social. ¿Qué podemos entender por feminicidio? Feminicidio es todo hecho criminal per se, cometido contra una mujer que le cause la muerte y que para realizarlo el agresor o victimario
utilice dentro de su perfil criminal razones de odio o menosprecio sobre la misma. Imagínense que muchos consideran que si bien las cifras se preocupan porque estamos desde enero a mayo teniendo ya un registro de 120 mujeres asesinadas en El Salvador, pero muchos consideran que también es parte de la cuota que el sector femenino pone en esta escalada de violencia que tiene El Salvador, donde mueren hombres, mueren niños, claro, mueren ancianos y también mueren mujeres. Y hay quienes sostienen, usted hacía cierta mención, de que son asesinadas solamente por ser mujeres. Claro, sí, efectivamente, cuando yo me refiero a que esto es un fenómeno social es porque tiene su origen en aquellos aspectos socioculturales de la población, ¿verdad? Los cuales hemos sido educados, porque no podemos decir que estamos afuera de esto, por más que lo estudiemos, por más que lo superemos. Somos parte de esto. ¿Por qué? Porque así nos educó el Estado, así nos educó la familia, así nos educó las amistades, la sociedad, y ha creado ese perfil en el hombre y en la mujer, porque las estadísticas, según al menos el Instituto de Medicina Legal en el área de psicología forense, se puede determinar que más del 95% de los hombres son o somos machistas, por ejemplo, y la tasa en cuanto a la mujer también de la misma manera, porque así se nos educó a todos. Se nos educa que el hombre es el proveedor, el hombre es el cabeza de hogar, y la mujer es la que espera la manutención, espera a que llegue el esposo a darle de comer, pero esto realmente es bien delicado y yo simplemente quisiera referirme a un aspecto que lentamente uno, a medida que se va profundizando en este tema, empieza a determinar qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Si nosotros incrementamos las penas y no se reducen esto, ¿qué es lo que está pasando? Continuamos con el análisis si gusta después de la llamada telefónica que tenemos en este momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya soy un fiel sintonizante de ustedes. Gracias. Gracias. Soy abogado de la República, Batres Argumedo. ¿Cómo no, licenciado? Quiero hacer mi comentario. Con gusto. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo allí el colega abogado. En primer lugar, si ustedes hacen un análisis objetivo, esta violencia en contra de la mujer pues se fomenta desde la niñez. ¿Por qué le digo esto? Cuando uno ve escenas donde las niñas se dan al respeto con los varones, juegan como los varones, son machistas, eso va logrando también que desde pequeñas vayan con un irrespeto. Claro. Ahora bien, hasta ahorita el colega abogado lo puede saber y ustedes, la ley que protege a las mujeres tiene verbos rectores para poder aplicar. Entre uno de ellos está el feminicidio, es que maten a una fémina por el simple hecho de ser mujer. Oiga bien, por el simple hecho de ser mujer. Pero hasta ahorita se ha hablado en foros, en todo, con colegas de abogados, y no hay ningún caso que se conozca hasta ahorita en los tribunales que digan se mató a esta persona por el hecho de ser mujer. Y el abogado que está ahí me lo puede decir, hasta ahorita no hay ningún delito que diga se mató por ser mujer. Quiero que quede bien claro eso. Las han matado, así como matan a hombres, por otras circunstancias, pero no por el hecho de ser mujer. El problema es que los señores padres de la patria, con la misión de sacar votos para cazar el voto de la persona, y más que todo de las mujeres, como la persona que está ahí acompañándola, tratan de hacer un escenario, un show de eso, pero no se fijan que al hacer una ley tiene que aplicarse los verbos rectores que ya están legalmente establecidos. Ya les dije, las han matado por otras circunstancias, pero no por el simple hecho de ser mujer. Ese es un problema grave que le están metiendo a la población para que la población, como que es una grabadora, un receptor, lo agarre, pero está bien establecido, como dice el colega, que el Estado solo busca reprimir, pero en ningún momento va donde está la raíz del problema, que son los hogares, para que a las señoritas, a las niñas se vaya educando con el respeto, y al varón hacia la mujer, porque somos igualitarios. Claro. Entonces, eso debería ser el Estado, porque venir a reprimir sin prevenir, creo que estamos mal. Y quiero aclararles, y como que es repetición, de que nunca se ha matado a una mujer solo por simplemente ser eso.
Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, de hecho, la mayor parte de crímenes que suceden desde el hogar es por la conducta machista del hombre hacia la mujer, y en ese sentido sí es por la condición de mujer. Sí. Creo que el licenciado, bueno, comentario suyo. Sí, claro, recordar primero que no solamente es el odio, ¿verdad? También es el menosprecio. En esto pues vale destacar el trabajo que se está realizando a nivel investigativo científico, ¿verdad? Para poder determinar este extremo. Como bien lo decía, y muy interesante el dato que señala el televidente, es bien complicado. Si a la hora del escenario se llega y se encuentra a una persona agredida físicamente, que algún elemento es el que le causó la muerte, pero decir que fue por odio, por menosprecio, claro, ahorita hay un tema muy bien abordado que se llama necropsia psicológica, en algunas regiones le llaman autopsia psicológica. ¿Qué es lo que se pretende ver con esto? A la hora que la persona se encuentra fallecida, en ese lugar podrían encontrarse elementos que determinan estas circunstancias, por ejemplo, daños en los espejos de los baños, sangre en los lavamanos, ¿verdad? Puertas dañadas, que eso es en el lugar donde ocurrió el hecho, pero también nosotros sabemos, si quienes nunca hemos escuchado vecinos, por ejemplo, que dicen cómo le pegan a esa señora o cómo le gritan a esa señora. En esta necropsia psicológica lo que se pretende es abordar todos estos factores externos que rodeaban el hecho, no necesariamente en el mismo momento, aunque hay muchos elementos ahí, sino que periféricos en el desarrollo de esto, porque también está bien claro el hecho que bueno, hay un lema, todo feminicidio es prevenible. ¿Por qué se dice esto? Porque el feminicidio es la cúlmine de la violación a los derechos de la mujer. Eso quiere decir que esto ha venido en una evolución. Claro. Empieza el grito, luego el golpe. Y de hecho está contemplado dentro de la ley para una vida libre de violencia contra las mujeres, porque sabemos que llegar hasta este punto generalmente es dentro de un hogar y comienza por una violencia psicológica, de la cual incluso son víctimas las mujeres hasta en la calle, por el mismo machismo que hay. Claro. Pero ¿por qué entonces, de acuerdo al licenciado Argumedo, no hay un tan solo caso que sea planteado que fue asesinada por odio, por ser mujer? Claro que sí. Por ejemplo, el caso de la doctora Bonilla de Vega. Este caso es muy emblemático en el sentido que se han podido comprobar esos extremos. Se logró comprobar el impacto de la violencia económica que se ejercía en contra de ella por parte del agresor. Al menos es por la información e insumos que hasta ahorita tenemos, ¿verdad? Y de hecho tenemos una sentencia condenatoria en contra del agresor que todavía no ha sido declarada firme, pero sí tenemos evidencias que sí se puede comprobar a nivel judicial este tipo de factores. Pero es que está bien complicado, y yo entiendo el punto de vista con este caso que usted menciona, pero determinar que se mató solo por ser mujer, o sea, el odio por ser mujer, allí creo que es donde el licenciado Argumedo sostiene que es más fácil plantearlo como un asesinato, como un homicidio, porque ahí ya recoge todos esos elementos que puede ser porque infidelidad, puede ser también por cuestiones económicas, o puede ser simplemente porque es débil frente a la fuerza que puede tener el hombre, porque no sería lo mismo si se enfrentara a otro hombre. Entonces, pero cabería mejor la figura homicidio o asesinato, en este caso contra una mujer, y no el feminicidio, que tendría que probarlo, que es por odio, que la mató realmente porque es mujer. O sea, voy a cometer este acto porque es mujer. Sí. Y ahí sería feminicidio, así lo entendí. Sí, no, de ninguna manera. Por eso también abordé los dos aspectos que encajan en el tipo penal, ¿verdad? No solamente es el odio. El odio podría determinarse, por ejemplo, una persona que evidentemente por medio de testigos, por medio de una videollamada diga, esta mujer yo la odio y la mata. Pero el menosprecio abarca más aspectos y sigue siendo feminicidio, sigue siéndolo. Así sea en todas las tipologías de violencia que existen, porque no solo está la violencia que pueda ser de celos patológicos, celos extremistas, sino que también tenemos violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia laboral, violencia institucional. La ley especial integral para una vida libre de violencia para la mujer abarca todo este tipo
de violencia. Por lo tanto, no es preciso únicamente el tema odio. Simplemente si se logra configurar el menosprecio, excelente, y se puede catalogar como ese tipo penal. Vamos a la línea telefónica. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Yo amiga. quisiera hacer una pregunta. Con gusto. En mi caso, somos 2 personas adultas con mi esposo, pero no sé, yo tomé la decisión de separarme por infidelidad. Y entonces él me ha quitado todo lo de la comida, solamente está pagando agua y luz. Y bueno, no se quiere ir de la casa, no sé qué hacer, la casa es mía. ¿Viven juntos? ¿Verdad? Muchas gracias. Quisiera saber si hay una ley o para protección de la mujer o qué, ¿verdad? Con gusto, Gracias, muy amiga. En amable. este momento resolvemos su inquietud. Gracias por confiarnos eso. Entiendo que viven juntos. Viven juntos. Pero por una infidelidad. Él descubrió una infidelidad, le ha pedido que se vaya de la casa. Él no se quiere ir de la casa. El inmueble está a nombre de ella. Y también él únicamente ya no le está dando dinero para la alimentación. Bien. Pero sigue ocupando el inmueble. Sí, efectivamente, como lo destacábamos anteriormente, hay diferentes tipos de violencia. Lo que yo logro captar en ese caso es una violencia económica, ¿verdad? Y hasta patrimonial, porque si él está haciendo uso de un inmueble que no es de él y ella está decidiendo que lo desaloje con altas probabilidades, entonces le está afectando la libertad de disponer de su bien. Ahora, la Ley Especial Integral para una libre violencia para las mujeres no es la única que protege a las mujeres. De hecho, una de las que son muy aplicables en ese tipo de casos es la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, por ejemplo. Habría que determinar si transgrede los límites que establece la ley de violencia intrafamiliar o nos enmarcamos en la ley especial. Pero, ¿qué pasa si son esposos y ahí se determinó que eran bienes mancomunados, ¿verdad? Claro. Y ahora, a través de esta infidelidad, ella quiere que se vaya, pero si está ese régimen, puede hacerlo, puede irse, o tiene el señor el derecho de estar ahí solamente por el matrimonio mancomunado. Sí, definitivamente son dos cosas bien diferentes. Una cosa va a ser determinar si, por ejemplo, deciden hacer el proceso de divorcio y cómo se va a disolver el tema del régimen patrimonial, los bienes, así como lo hayan asignados a la hora de contraer su matrimonio. Y otra cosa es la violencia en contra de ella, ¿verdad? En el caso en particular, la violencia intrafamiliar no está enfocada solo al hombre o a la mujer, sino que es para ambos. En este caso cualquiera puede hacer uso de ella, ¿verdad? Sin embargo, será la afectación que se haya realizado en contra de ella la que podría determinar en cuál de ambas leyes podríamos encontrarnos. En el caso de ella me parece que podría proceder una denuncia por violencia intrafamiliar, pedir medidas cautelares a favor de ella. Dentro de ellas el juez, al ver que existen los requisitos para la aplicabilidad de la norma, podría determinar, por ejemplo, que él se aleje del menaje familiar, podría establecer que ya no puede seguir afectándola en ninguna de este tipo de violencias económicas, psicológicas, creo que escuché psicológica también, ¿verdad? Con tal de garantizarle a ella una libre estabilidad como un elemento de la familia. En este caso tiene que ir a un tribunal de familia o a la fiscalía en sí para poner la denuncia y determinar qué es lo que está pasando, porque creo que es válida las medidas preventivas que le ponen. Correcto. En estos casos, que no puede estar cerca tantos metros de la persona que ha puesto la demanda, ¿no? O que está siendo víctima de agresión. Sí, de hecho ese caso es un caso frecuente, ¿verdad? Y aquí lo principal es, muchas son las instituciones que están listas para recibir denuncias. La principal probablemente que está al mejor acceso es la Policía Nacional Civil. Ellos tienen la capacidad de intervenir en casos de violencia intrafamiliar, aunque no se tratase de un delito, porque no es que no se constituyen como tales. También los juzgados de paz, ellos pueden recibirles denuncias de violencia intrafamiliar y en caso de tipificarse como delito, pues también Fiscalía puede proceder a recibir. Ahora, es importante también que las mujeres ahí en casa conozcan cuáles son sus derechos y cuándo ya comienzan a ser afectados. Quizás, abogado, me gustaría que entráramos más a detalle en esa situación y cuáles son los puntos que debemos de identificar donde ya se nos falta el respeto y donde ya podemos acudir a instancias legales, porque de pronto puede surgir un problema en la casa,
puede existir un pleito, pero ¿qué es lo que va ya más límite. allá? ¿Cuál es el límite que establece la ley? Sí, principalmente recordemos una cosa. Muchas acciones para diferentes personas pueden ser o no ser constitutivas de una agresión. Eso entonces nos lleva a hacer un análisis, una evaluación psicológica en la persona que se determina que ha sido afectada, porque, por ejemplo, el otro día veíamos un caso de una pelea entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y esta pelea había significado un impacto en su rostro. Pero hagamos un pequeño análisis. Será lo mismo en cuanto al perjuicio, no tanto a la acción, porque la acción puede ser la misma y significar diferentes situaciones. Imaginémonos un impacto en una persona ama de casa, y no estoy posicionando en diferentes momentos a las personas. Una persona ama de casa víctima de una agresión física, y una persona como tú, por ejemplo, que te dedicas a trabajar en los medios de comunicación y tu presentación significa mucho para tu trabajo. Son las mismas escenas, son los mismos escenarios, los mismos hechos, pero la afectación transgrede. Así también se puede ver, por ejemplo, una expresión de violencia contra la mujer. Hay personas que con poco se sienten más afectadas, al menos si lo catalogamos como nuestro normal ver, ¿verdad? Porque eso es bien difícil. A la hora de que se someten a las evaluaciones, entonces se podrá determinar si esto es o no constitutivo, porque esta constituiría la base de acción en estos procesos en particular, lo que es el resultado de una evaluación psicológica de la víctima. Si alguien de pronto quiere asesoría legal con respecto a estos temas que cada vez son más recurrentes en nuestro país, porque creo que cada vez el sector femenino va despertando más en lo que ya es algo constitutivo de delito y que ya nos está dañando como persona, ¿cómo podemos hacer para poderlo contactar a usted? Claro, en pantalla aparece mi número de teléfono, mi correo electrónico. Las oficinas están ubicadas en el edificio Orto Aesthetic Center en Santa Tecla, en la 7ª calle Oriente y 7ª avenida Norte, local número 7. Ahí nos encontramos en el 2º nivel y estamos a la orden para quien necesite una asesoría, para quien necesite alguna intervención específica, y en casos como estos en particular, también colaborarles a las personas en el sentido de muchas veces todo esto es prevenible, todo esto lo podemos evitar si nosotros también conocemos de este tema, si conocemos las consecuencias que puede tener nuestras acciones, y de esta manera colaborar a que esta tasa de feminicidios que se presentan a diario pueda tener al menos un grado de reducción. Gracias, licenciado Carlos Quintanilla, por haber estado con nosotros. Él es especialista en Derecho Criminal. Por supuesto, también a nuestros amigos televidentes que han estado pendientes de nuestra señal, de nuestro programa y de esta entrevista.